Eso fue hacer discípulos. No solo evangelizar, que eso no tenemos que dejar de hacerlo, pero sino ser discípulos. Y hoy te quiero compartir el ADN de tu tierra. Y voy a leer una parábola muy conocida como la parábola del sembrador. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Les voy a leer Mateo capítulo 13, del 3 al 9. ¿Qué dice así? Jesús enseñando con parábolas. Y le dijo en parábolas muchas cosas como esta. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, haciendo un poco, no es como hoy que todos siembran con maquinaria, sino que eso era siembra a mano, ¿sí? La gente el sembrador tenía como una especie de bolsa de tela, metía su mano y arrojaba la semilla. Y donde caía, caía. Obviamente intentaba tirarlo por lo menos en su terreno, no en el terreno del vecino. Y le dijo en parábola muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero la otra semilla cayó en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Me acordé una cosa cuando yo era pequeño, en Reina Valera hay mucho que dice el que de ciertos os digo. ¿Sí? Yo cuando era pequeño, o pequeño no, preadolescente, eso como pensé que desierto era de desierto. No de verdad les digo. A versiones nuevas dice de verdad. Y yo digo, ¿qué tiene que ver el desierto? Yo que era muy imaginativo, me hacía, ¿será que la certeza de no sé qué? Y no, estaba hablando de verdad les digo. Se podría decir de verdad les digo. No de desierto, de algo, de un tema desértico, sino de una verdad que se dice. Hay diferencia entre una verdadera conversión y alguien que solo sigue a Jesús. Lamentablemente, la estadística dice que solo entre el 7 y el 8% de las personas que conocen a Jesús hacen discípulos y evangelizan. En iglesias que tienen grupos de crecimiento como nosotros, o células, o barcas como Pueblo Nuevo, o grupos más pequeños, ese porcentaje aumenta. Pero en las iglesias tradicionales que no tienen ese estilo de reunión, o de grupos extra fuera del domingo, solo entre un 7 y un 8% de las personas evangelizan y hacen discípulos. Es decir, que lo que estamos acá, diría que menos de 7 evangelizan. Todo el resto, estamos en falta, según las estadísticas. En este pasaje vemos, yo que soy muy matemático, ya me conocen, 2 constantes y una variable. La constante es el sembrador. El sembrador en los 4 podríamos contar. Después, más adelante en el mismo capítulo, Jesús le explica esta parábola a sus discípulos. Y en todos los casos el sembrador se mantiene constante. La semilla se mantiene constante. Lo único que varía en este caso es el terreno donde cae la semilla. Lo que determina el resultado no es ni el sembrador ni la semilla, sino la única que es variable en este caso, que es el terreno. Pero esos terrenos no eran como hoy, que tenían miles de hectáreas y que era una maquinaria enorme. Era una persona caminando y arrojando semillas. Es decir, que un terreno del otro no estaba a cientos de kilómetros o cientos de metros o a 1 kilómetro de distancia de uno de otro. ¿Sí? ¿Puede haber caminado la persona bastante? Sí, pero no estamos hablando de que era provincia de Buenos Aires y provincia de Entre Ríos. ¿Sí? Es decir, que el ADN, la esencia principal de la tierra, era la misma. El problema era la situación en ese momento de la tierra.
Dice que la primera semilla cayó ¿en qué? En la tierra que estaba junto al camino. Es decir, que estaba dura, de tal forma que no permitía que la semilla penetre. Y vinieron las aves y se la robaron. No dice que era el camino. El camino romano estaba hecho de piedras, ¿sí? No solo aplastaban la tierra, sino que después ponían piedras arriba. Era una especie de adoquinado, ¿sí? Como el adoquín, la avenida Pringle que está acá cerquita, una especie así, pero más rudimentario, ¿sí? Pero era de piedras, no era de tierra. Lo que pasa es que la tierra que estaba al costado, la gente por ahí se desviaba, lo iba pisando, lo pisaban los animales, lo pisaban los carros, y terminó aplastándose y endureciéndose. Pero en realidad era tierra. Ya podrían pasar al lado. Porque esto era lo que Jesús nos mandó a hacer. Antes de irse de la tierra nos dio 3 órdenes. Predicar el Evangelio, hacer discípulos y ¿qué? Y que esperen al Espíritu Santo para que reciban poder. Y muchas veces no cumplimos ninguna de las 3. Ni evangelizamos o solo llegamos hasta ahí, pero lo hacemos sin discipular y sin poder del Espíritu Santo. Lo hacemos por obligación, pero en realidad es una tarea que el Señor nos hizo. Pero para eso tenemos que capacitarnos y entrenarnos. Por eso pensaba en las tierras y esta parábola se utiliza mucho para aquel que recibe el Evangelio por primera vez, ¿sí? Según cómo esté su corazón, que lo asociamos con la tierra, recibe la palabra de una forma o de otra. Pero decía, Señor, los que ya conocemos al Señor, ¿qué tiene que ver el discipulado con la multiplicación? Y Dios me llevaba a esto y me hacía pensar en la tierra. La tierra, el ADN de la tierra es exactamente lo mismo. El tema era la preparación de la tierra o la situación de ese momento de la tierra. El tema de la tierra dura junto al camino era que la semilla cae y no penetra, como le decía recién. Cristianos que van a congresos, que reciben profecías, que reciben palabras, pero no cambia nada. Apóstol, ¿le ha pasado eso que por ahí tiene entrevista que a vecino le entran las balas? A veces hay algunos que parece que le das con artillería pesada y ni se inmutan, no cambian. Y vos decís, tenés tanto potencial, pero parece que no le entran las balas. Y ves es una situación de su corazón que ha sido pisoteado, maltratado, que ha sido dañado y que se ha endurecido a tal forma que no permite que las palabras o incluso profecías, como decía recién, que se han desatado sobre esa persona, hagan hueco en su corazón. A veces deberíamos ir hacia atrás. Tal vez eso fue producto de un maltrato, de un abandono, de un abuso, de palabras duras que dijeron en tu corazón. A mí no me tocó papás malos que me maltrataron, pero sí por ahí me tocó sufrir un poco la ausencia de mi papá por el tema del trabajo y no tenerlo día a día y no querer ir a... Mi mamá me recuerda que no me quería ir a la escuela porque decía, cuando vuelvo de la escuela igual mi papá no va a estar. Y a mí eso me marcó mucho tiempo. Yo era una persona extremadamente tímida y eso me hizo cerrar y me hizo ser como mi burbuja de seguridad y me hizo llegar a un punto donde no podía tener una relación profunda con nadie, no tenía buenos amigos, hasta tal punto que no tenía ni siquiera una relación profunda con el Señor porque me había endurecido mucho en mi corazón a través de la timidez y de la vergüenza y de todo lo que me producía. Y eso se sufre. Y a veces estamos acá en el lugar y vos estás tratando de adorar al Señor y parece que no se te mueve ni un pelo. Y vos ves que alrededor tuyo están todos conmocionados y emocionados por el Espíritu Santo.
Y vos decís, yo no siento absolutamente nada. ¿Qué fue lo que ha endurecido mi corazón? La tierra, la diferencia entre la tierra fértil y la tierra dura es que la pisotearon y la maltrataron. Y que la aplastaron. ¿Y sabés cómo se trabaja esa tierra? Picándola y rompiéndola. Dando la vuelta. Rompiendo lo duro, rompiendo los cascotes, dando la vuelta, entrar hasta lo profundo, tratar esa piedra, y le puse un pico como para decir, hay que romper esa dureza y hay que ir a lo profundo, dejar que el Espíritu Santo revele y vaya hasta lo profundo y perdonar. ¿Sabés que hay una película, más que una película, es una especie de documental que se llama El corazón del hombre? No lo terminé de ver, dura 1 hora y pico. Pero una de las cosas que dice este documental, más que nada está referido al tema de la lujuria y la pornografía y cómo uno oculta y eso va endureciendo y lastimando el corazón, y muchas veces que eso es producto del abuso que uno recibió en la infancia. Y dice algo muy interesante, gente que sabe mucho más que yo, que dice que muchas veces uno pone en Dios la cara del Padre o de aquel que nos dañó. Entonces nuestra forma de relacionarnos con Dios, cuando intentamos hacerlo, aquella persona que tal vez debería habernos protegido, cuidado, es la representación distorsionada de Dios. Entonces cuando intentamos acercarnos a Dios, esa imagen se nos aparece. No, tal vez no el rostro literalmente, pero cuando vamos a lo profundo, ¿qué es Dios para vos? Y lo primero que salen son frases como Dios es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, palabras teológicas. Sí, yo ya lo sé, pero ¿qué es Dios para vos? Y es el Santo de Israel. No, ya lo sé. Pero ¿qué es Dios para vos? Hasta que en un momento realmente rompen esa estructura, rompen esa dureza y te dicen, es aquel que me abandonó cuando mi papá estaba abusando de mí. Es aquel que permitió que me tocaran cuando no deberían haberlo hecho. Es aquel que me abandonó o que me dejó solo en la calle o que me expuso. Y entonces estás relacionándote con Dios a través de un hecho que marcó el resto de tu vida. Yo, como le decía, la dureza de mi corazón fue producto por ahí de la timidez y de, como no sabía cómo relacionarme con la persona extremadamente tímido, terminé haciendo como mi pequeño mundo, mi burbuja controlada. Hasta que llegué a un momento que me acuerdo que el pastor Franchino, Bernardo, en un congreso de campamento de adolescentes, creo que era mi último año de campamento, yo era uno de los más grandes en el campamento, y hizo como una representación del tabernáculo, lo he contado a varios de ustedes, y bueno, entonces puso una pileta de pelo pincho que había por ahí y hablaba sobre y fue haciendo paso por paso y haciéndonos pasar y explicando lo que significaba acá. Y en el último lugar había puesto una media sombra que significaba como entrar al lugar santísimo. Yo creo que fue el último que entré porque estaba muy confrontado con el Señor y creo que fue el último que me fui. Todos ya estaban jugando al vóley y yo estaba ahí ya que todos querían desarmar y yo seguía ahí parado. Porque era el mismo lugar donde después comíamos. Pero me acuerdo que delante del Señor me quebré y le dije, Señor, yo no puedo seguir así. Yo sé que vos me estás llamando a servirte, pero yo no puedo pararme a lo que estoy haciendo ahora. Si lo que gobierna es mi timidez y mi miedo y mi, podría decir hasta orgullo, porque yo soy así, no voy a cambiar, yo no puedo. Y yo le tuve que decir, Señor, yo no puedo tener una relación, ni mucho menos llegar a tener una novia o algún día casarme, y menos tener una relación con vos. Lo que más me importa es tener una relación con vos, Señor. Y tuve que dejar que Él me rompa. No fue fácil. Fueron años de romper y armar, romper y armar, romper y armar, romper y armar. Fueron 2 años, creo, de sufrimiento total que Dios me dio con el pico, el Espíritu Santo a romper, hasta que fue aflojando ese corazón, esa tierra, para que pueda recibir lo que el Espíritu Santo tenía para mí. Porque el problema no era la tierra, el problema era el estado de la tierra.
El ADN era exacto de la tierra, la esencia de la tierra era igual. El problema era que había sido aplastada y golpeada y pisoteada durante mucho tiempo. Mi pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu tierra? ¿Todavía sigue pisoteada y maltratada y aplastada? No va a ser fácil, pero te puedo asegurar que vale la pena. Que entren con el pico a dar duro, a romper esa dureza, esa estructura, esa careta que a veces nos ponemos, esa muralla que armamos alrededor nuestro de seguridad. No es fácil dejarla romper. Pero es el resultado de permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, nuestra tierra dura, un corazón hambriento por la palabra, abierto para recibirla. Después estaba el terreno pedregoso, un terreno lleno de piedras. En este caso dice que la semilla germinaba rápido. Es decir, que cuando empezaba a crecer la semilla, lo primero que hacía era encontrarse, crecía un poquito, chocaba con piedras, y entonces como no podía ir más para abajo, ¿qué hacía? Se iba para arriba. Pero no tenía un sustento, no tenía algo que... Yo decía, Señor, y en nuestro caso, ¿qué son esas piedras en nuestro corazón? Que no permiten que tu espíritu vaya a lo profundo, que tu palabra penetre hasta lo profundo de nuestro corazón. Y vemos muchos cristianos apasionados al principio, alabando, que se meten, que se incluyen. Incluso hay grandes predicadores que tienen iglesias grandes, pero de un momento para el otro son infieles o se separan de sus esposas, porque tal vez son esclavos de la pornografía hace mucho tiempo y nunca lo pudieron tratar. A mí me ha tocado hablar con personas en la oficina que antes de dejar un pecado prefieren dejar el ministerio. Y yo le doy vuelta a la pregunta y digo, ¿por qué no tratás de dejar el pecado en vez de alejarte del Señor? Pero con esas cosas que yo soy así, yo llegué al Señor así, yo no voy a cambiar. Pero en realidad no es el problema del Señor, no es el problema del ministerio, el problema es el pecado que tenés. Entonces en vez de enfrentar el pecado, lo que hacen es escapar y alejarse del Señor. Porque cuando vienen y si descubren, no, y si yo expongo que hago esto, que yo hago lo otro, que en mi casa vivo diciendo malas palabras, que esto, que si yo me meto en el barrio y que no he podido dejar el cigarrillo, que no he podido dejar el alcohol. Pero entonces, en vez de enfrentar la situación mala, lo que hago es escapar de la relación con el Señor. Es escapar de la iglesia, escapar del ministerio. Pero ese no es el problema son las rocas. ¿Y cómo es el tratamiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Excavar y sacar las piedras. Yo hace poco estuve averiguando para poner una pileta y cuando te pasa te cobran todo extra, te pasan un precio y después te ponen si es tanta cantidad de contenedores, de tierra y qué sé yo, y si hay piedras, según la cantidad de piedras te cobran un extra. Porque no es lo mismo cavar en un terreno con piedras o que sin piedras. Porque las piedras no permiten que ir profundo. Y hay que picar más duro. Y hay que trabajar más duro. ¿Sabés qué? La tierra era la misma que la buena tierra. La única diferencia es que en un lugar había piedra y en la otra no. Entonces, ¿el problema está en la tierra o el problema está en las piedras? Porque el sembrador y la semilla, como yo le dije al principio, la constante se mantienen. La diferencia estaba en las piedras. Lo que hay que hacer en ese lugar es sacar las piedras. Y no solo las que se ven, sino las que no se ven. En la escuela dominical, cuando éramos adolescentes, porque yo cuando iba a la iglesia, en Entre Ríos, teníamos escuela dominical desde los niños hasta adultos mayores, súper mayores. No sé cuántas categorías teníamos. Y teníamos escuela dominical de 9:30 a 10:30 y 11 menos cuarto comenzaba el culto hasta que terminara. Y después a las 8 de la noche teníamos culto otra vez.
Y no faltábamos nunca. Además de la reunión de actividades de los adolescentes el día sábado. Pero en una de esas escuelas dominical invitaron a Patricia, que es la tía de mi prima, por el lado de la mamá de ella. Y me acuerdo que dio una explicación, no me acuerdo mucho de qué habló, sinceramente. Me acuerdo que escribió, porque ella es maestra, fue directora de la escuela normal, que es la escuela más grande de Paraná. Pero dejó una frase que me marcó y me quedó grabado hasta el día de hoy. Uno es lo que hace cuando nadie te ve. Porque acá cuando todos nos ven, todos nos portamos bien, nadie dice malas palabras, nadie mira lo que no tiene que mirar, nadie toca lo que no tiene que tocar. Pero cuando estás solo, ahí es donde uno aflora las cosas que realmente tenés ocultas. O cuando estás en otro grupo fuera de la iglesia, habla de una forma que no hablas acá. Pero ¿qué es eso? Cosas que hay en nuestro corazón que por ahí no hemos sacado, que están muy profundo, que la hemos metido muy profundo para que nadie los vea. Pero ¿sabés lo que hace eso? Es que las raíces genuinas que tienen que estar no vayan profundo. Entonces, ante una situación difícil, lo primero que haces es para abajo. Pero ¿sabés qué es lo peor de todo? Que Dios termina sacando siempre las cosas ocultas a la luz. Siempre. Y a veces no de la forma más linda. De una u otra forma las cosas ocultas siempre salen a la luz. Entonces lo mejor que podemos hacer es entregarnos al Señor, apoyarnos en nuestros líderes, en nuestros conocidos, en confesarnos mutuamente los pecados unos a otros. ¿Sabes qué? A veces uno como pastor se siente medio solo en estas cosas. Y no puede encontrarlo. Y Néstor, que justo está acá, es nuestro apóstol y nuestra cobertura espiritual, pero también es mi suegro. Y así que hace ya casi 2 meses decidimos juntarnos con Pastor Marcos Giardino, ahora, y ahora se están sumando algunos más, a juntarnos a orar y a confesarnos los pecados unos a otros. Porque yo, ¿sabes qué? Yo también tengo pecados. Y ¿sabes qué? Algunos tengo enterrados bastante profundo y que los tengo que sacar. Porque prefiero sacarlo de la buena forma y no que un día venga un terremoto y saque todas las piedras para arriba. Porque el problema no es la tierra, el problema son las piedras. Que eso hace que muchos se vayan y se alejen del Señor, porque no están dispuestos a entregar esos pecados o cambiar ese estilo de vida. Pero cuando lo hacemos, cuando el Espíritu Santo hace ese trabajo, el resultado son raíces profundas para resistir pruebas, discipulando hasta que Cristo se forme en nosotros. El tercer terreno es con espinas. ¿Y sabés qué? Acá no habla de que la tierra sea mala. Porque de hecho crecía. Y crecieron las dos cosas. Crecieron tanto los espinos como lo que se había sembrado. El problema fue que los espinos terminaron ahogando todo el resto. Y muchas veces al principio no se puede saber qué es. De hecho Jesús dijo, en ese caso, contó otra parábola que a uno había sembrado y vino el vecino malo y le tiró semilla y dijo, no arranquemos, pues si no vamos a arrancar tanto lo bueno y lo malo. Pero cuando va creciendo, podés ir distinguiendo qué eran las plantas buenas y las plantas malas. ¿Y acá qué hacemos? ¿Sabés qué? Hay gente que tiene un buen corazón, pero deja sembrar cualquier cosa en su corazón. Porque la fe, ¿de dónde viene? Del oír la palabra de Dios. Pero también puedes tener fe en otra cosa por oír otras cosas que no son la palabra de Dios. El oír
la palabra de Dios y tener fe no solo funciona para la palabra de Dios, funciona para cualquier cosa. Si te llenas la cabeza de... Me río porque Néstor lo va a entender. Si te llenas de cosas de, aunque seas pastor, de ovnis, vas a terminar creyendo. Se rió. Ya sabe de quién estoy hablando. Pero no lo vamos a decir acá. Se quedan con la intriga. Vamos a creer que algún día Jesucristo va a llegar en un ovni a buscarnos para llevarnos a otro planeta. Pero no es lo que la Biblia dice. El tema está en qué llenamos nuestra mente y nuestro corazón y nuestros oídos. Podemos crearnos ídolos, no necesariamente de cosas malas. Porque a veces tenemos un concepto de que el ídolo es solo una estatua que hay en nuestro lugar o el gauchito Gil, pero en realidad podés hacer un ídolo de tu trabajo, un ídolo de tu esposa, un ídolo, todo lo que ocupa el lugar que Dios tiene que ocupar es un ídolo. El dinero y la falta de dinero es un ídolo muy fuerte. Yo los primeros años de casado hice de mi esposa un ídolo. Vivía y existía solamente para mi esposa. Y Dios se encargó de romper ese ídolo de la peor forma posible. Y no te aconsejo cuando el Señor lo hace de esa forma. Llegó un punto donde yo simplemente me tiré al piso ya sin respuesta de nada. Le dije, Señor, ya no tengo nada. O lo que tengo ya no me importa. En ese momento habíamos comprado casa, habíamos comprado auto, teníamos ya un buen trabajo. Le digo, Señor, la verdad no me interesa. No me interesa ya nada. Ya te llevaste mi esposa, no me interesa. Llévate la casa, el auto, mi trabajo, mi salud. Es más, tomé la frase de Jacob y dije, maldito el día en que nací. No, si fuera por mí, si esto es lo que me va a tocar vivir, Señor, yo no quiero vivir. No me iba a quitar la vida porque tengo demasiado temor del Señor, pero confieso delante de ustedes que lo pensé en un momento. Porque había hecho un ídolo que no tenía que estar. Y lo que le dije en ese momento, cité a Moisés y le dije, Señor, si vos me vas, prefiero que no me levante de este piso. Pero si vos lo vas a hacer, lo único te pido es que tu presencia no siempre vaya conmigo. Como dijo Moisés, no me mandes un ángel, no, que tu presencia vaya conmigo. Y cada 2 por 3 cuando empiezo a tambalear, mi enfoque se cambia, vuelvo a ese momento y a esa oración y cuando estaba tirado en el piso que dije, Señor, no me importa más nada, te entrego todo, solo que tu presencia siempre esté conmigo. Porque ¿sabés qué pasa? Cuando ponemos otros ídolos, otras cosas que ocupan el lugar del Señor, se termina apagando la llama. Conozco personas o varias cosas que oran al Señor por un mejor trabajo para poderlo servir al Señor. Pero cuando cambian de trabajo, el trabajo no les permite servir más al Señor. Me acuerdo, el pastor Sinali una vez contó que había un hombre que oraba y oraba y oraba para un buen trabajo y después empezó a ganar mucho mejor. Y a números de hoy, vamos a decir un número cualquiera, él ganaba 100.000 pesos y su diezmo eran, ¿cuánto? 10.000. Y después consiguió otro trabajo, ganaba 1.000.000 de pesos. ¿Y su diezmo cuánto fue? 100.000, lo que ganaba antes. Y le costaba poner el diezmo. O si quiere lo ponemos en número más grande. Ganaba 1.000.000 y ahora ganaba 10 millones. Y entonces dice que fue y dice, pastor, no puedo, estoy luchando con esto, me parece, no puedo poner el diezmo, me cuesta. Le digo, pero antes cuando ganabas 1.000.000 ¿no tenías problema? No. ¿Y ahora que ganás 10 millones tenés problema? Sí. Bueno, vamos a orar. Señor, te pido que a mi hermano le devuelvas el trabajo de 1.000.000.
Y dice que cortó la oración y dice, no, pastor, ¿cómo va a orar eso? Y sí, si antes estabas feliz y contento cuando ganabas 1.000.000 y ahora que ganás 10 tenés problema. Entonces, que te devuelva el Señor el problema no era ganar 1.000.000 o 10 millones. El problema era lo que había en su corazón. A veces el dinero lo único que hace es revelar lo que hay en nuestro corazón. El dinero de por sí solo no es malo. El tema es que muchas veces revela lo que hay en nuestro corazón. Y cuando tenemos otros dioses, terminamos apagando lo que tiene que brotar. Por eso, ¿cómo se resuelve eso? Arrancando de raíz los espinos. Todo lo otro, que tal vez no sea malo por sí mismo. Hay gente que hace ídolos de su vida, de su trabajo, de su estudio, de su familia, del fútbol, y ninguna de esas cosas es mala. Pero se vuelve mala cuando ocupan el lugar del Señor. Yo uno de los recuerdos que tengo de chico era levantarme a la madrugada con mi papá, madrugada a veces 5 de la mañana, 4 de la mañana, un domingo, a ver parte de la carrera de la Fórmula 1 y después nos íbamos a la reunión. Realmente no la terminábamos de ver. Y ahora casi todas las carreras, para ese propósito, caen a las 10 de la mañana. Y la verdad que por años ni la miré, pero ahora que volví a una Argentina dije, bueno, la voy a volver a mirar. Pero yo puedo no venir o estar ahí y mirando el celular a ver cómo va la carrera. Y entonces, ¿dónde está realmente mi corazón? ¿Es mala la Fórmula 1 de por sí? No, la verdad que no. De hecho, yo ni soy fanático de los autos. Simplemente porque es un recuerdo que compartía con mi papá y me gustó y me quedó. Pero después no me pregunté nada técnico porque no tengo la más pálida idea. Pero, ¿de por sí solo es eso malo? No. Pero yo podría ser un ídolo de eso. No, juega Argentina, entonces no voy a la reunión, o no hago esto, o no lo hago lo otro. Entonces el problema no está en la cosa, en el hecho en sí. Hay algunos que sí, de por sí todos sabemos que son malos. ¿Sí? Es así. Hay hechos que si yo tengo un santo, no sé cuánto, una estatua de 1,5 metros en la habitación de mi casa, y no te parece malo, bueno, ahí ya tenemos que entrar en otra discusión. Pero hay cosas que están ocupando el lugar de Dios y que no necesariamente son malas, pero se convirtieron malas en el momento que ocuparon un lugar que no tienen que ocupar. ¿Y sabes qué? Te cuento un secreto que supongo que ya deberías saber, que Dios no comparte ese lugar con nadie. Y ese lugar lo ocupa por las buenas o por las malas. Diría Cintia, ¿por las buenas o por las pruebas? Así que lo mejor que podemos dar es arrodillarnos delante de Él y Señor, te entrego el primer lugar en mi vida. Te entrego mi vida, te entrego mi trabajo, te entrego mi familia, te entrego mi esposa, te entrego mis hijos. Porque de hecho, si vamos a comenzar, todo le pertenece a Él. Lo que pasa es que a veces nosotros nos lo adueñamos. Y ahí es donde está el problema. Hablando de algo importante que me salté en el punto anterior de la tierra con piedras. Estoy totalmente de acuerdo en esa frase que dice, vení al Señor como estés. Pero lamentablemente, a veces no hemos excedido. Porque que llegues al Señor como esté, no quiere decir que no tenga que cambiar tu forma de vivir. Hay personas que están en el Señor hace un montón de años y nunca han cambiado. Y algunos se excusan en que son usados, pero usados no es aprobado. Dios lo que busca son personas aprobadas, no usadas. En la Biblia misma encontramos un montón de casos que fueron usados y no fueron aprobados por Dios. De hecho, encontramos una mula que tuvo más discernimiento que el profeta. Y algunos ni a mula llegamos. No puede ser que tengas años en el Señor sabiendo que algo está mal en tu vida y no hayas hecho algo ya ahora mismo para cambiarlo.
Si es alguien nuevo en el Señor, por supuesto que sos recibido tal cual sos. Dios te ama tal cual sos. No quiere decir que apruebe todo lo que haces. Y son esas piedras que tenemos que sacar. Volviendo al terreno con espinas, tenemos que ser sanos, porque Dios nos manda que no tendremos dioses ajenos. Hay que identificar esos dioses. No se puede compartir. Esto es algo que no se puede compartir ni negociar. Dios no comparte ni negocia su trono ni su primer lugar con nada. Nada, nada. De hecho lo vemos en la Biblia. Cuando el joven rico se acercó, le dijo, solo una cosa te queda. Porque él había un corazón que amaba las riquezas. Después dice que se acercó un maestro de la ley y le dijo, bueno, yo te voy a seguir. Pero quería ciertas cosas. Y dice, bueno, y Jesús le dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera lugar donde apoyar su cabeza. ¿Sabés qué me hace pensar eso? Que él quería seguir al Señor, pero bajo sus propios términos, bajo sus propias condiciones. Otro le dijo, te quiero seguir, pero deja que entierre a mi padre. Es decir, que tenía otras prioridades. Y Jesús era durísimo con sus palabras. Había muchos que lo siguieron, pero cuando Jesús empezó a hablar en serio, muchos se fueron. ¿Por qué? Porque dijeron simplemente, es muy dura esta palabra. Hasta el punto que Jesús le dijo, se dio vuelta y lo miró a sus discípulos y le dijo, ¿ustedes también me van a abandonar? Porque marcar la historia a través de la persona de Jesucristo no es fácil, pero vale la pena. La persona de Pedro necesitó ser transformada. Era duro, cabeza dura, tenía un montón de cosas. Pero Jesús lo trabajó y terminó siendo una tierra fértil que dio mucho fruto. Y al final, y el resultado de una tierra con espinas, donde trabajamos y arrancamos de raíz y nos enfocamos solo en Dios y en la persona de Dios y nos enfocamos en la adoración a Él, el resultado es una palabra que no se ahoga y una multiplicación abundante. Porque de hecho esa tierra ya era buena. El tema que estábamos dejando crecer cosas equivocadas. Y luego llega el buen terreno. Corazones preparados para multiplicar. El versículo 13:23, pero en la versión Palabra de Dios para Todo, dice, ¿qué significa la semilla que cae en la tierra buena? Le preguntaron a Jesús. Esas semillas son los que aceptan el mensaje. 1, lo entienden. 2, y producen una buena cosecha. 3, darán mucho más de lo sembrado, hasta 100, 60 y hasta 30 veces más. Eso que ven ahí lo vi y dije, wow, me llamó la atención. No lo tomen como una teología o una enseñanza. Pero sí se los quería compartir. Porque sí vi en este versículo que hay 3 procesos. Este es el que oye. 1, entiende la palabra. 2, y da fruto. 3. Y justo después dice, da 30, 60 y hasta el 100 por 1. Da 3 pasos y 3 resultados. Y yo en la Biblia no creo que haya coincidencias. Es como que el que oye la palabra hasta el punto debería dar por lo menos un 30% de resultado. Aquel que entiende la palabra tendría que dar por lo menos un 60% de resultado. Pero aquel que además se multiplica y predica y evangeliza, debería dar el 100 por 1. No te digo que lo tomes como teología, como cosa, porque esto es pensamiento mío exclusivamente. Y cuando son míos me hago cargo de que son míos. ¿Sí? Pero digo, justo hay una coincidencia, hay 3 niveles. Oye, entiende y se multiplica. Y evangeliza y predica. Y justo hay 3 resultados, el 30, el 60 y el 100. Y me llamó la atención. Pero la única diferencia entre las otras 3 tierras y la tierra fértil era la preparación de la tierra. En la primera había que romperla y aflojarla. En la segunda, cavar y sacar las piedras. Y en la tercera, arrancar los espinos que no tenían que estar. Porque no sé cuál es tu estado actual, pero te puedo asegurar que con el buen tratamiento, poder ser buena tierra.
Porque alguno dirá, yo no me sale, no esto, no sé, no siento. En alguna de estas 3 tierras o 4 tierras, Dios quiera que estés en la cuarta, estás y te lo aseguro. Pero no digas, así como la Biblia dice, no tengo nada, yo esto no lo puedo hacer, yo no. No, sino, Señor, dame el discernimiento y el entendimiento para saber en qué tierra estoy, qué tratamiento tengo que hacer. Espíritu Santo, si me tenés que romper, rompedme. Duele horrores. No te voy a hacer las cosas así, pintártela de rosas. Duele que el Señor te rompa, pero el resultado es maravilloso. Duele que te excaven y te arranquen los pedazos de piedra que hay en lo profundo y que muchas veces fue lo que te mantuvo durante un montón de tiempo, porque a veces estamos sobre la roca equivocada y nuestro pecado incluso ha marcado nuestra identidad. Pero ¿sabes qué? Tu identidad ya no es de pecador, tu identidad es de hijo de Dios. Así que esas piedras ya no tienen que estar. Tiene que estar la piedra de Jesucristo, el fundamento de tu naturaleza, de tu persona, tiene que ser la persona de Jesús. Ahí es donde tenés que estar parado. ¿Duele que caben y vayan hasta lo hondo? Sí, horrores. Pero no sabés lo lindo que es vivir en libertad. Porque Jesús vino a darte libertad y vino a darte vida y vida en abundancia. Pero a veces estamos llenos de cascotes. Y somos esclavos. Tenés una mochila llena de piedras que no te dejan avanzar. Y lo otro es que sos buena tierra, pero estás sembrando cosas que no tenés que sembrar. A veces el problema no es tu corazón, sino lo que estás escuchando y lo que está dirigiendo tu vida. ¿En dónde estás poniendo tu fe? Y eso está haciendo que crees falsos ídolos y que estén apagando al Espíritu Santo en tu vida. Y vas a tener que hacer un cambio radical y arrancar cosas. Porque, como yo decía, esto no se negocia muchas veces. Si tu problema son las redes sociales, no la tengas en el celular directamente. Y si no podés, no tengas celular. ¿Sabes cuánta gente años vivió sin un celular? O compraste el Nokia 1100 ese que era eterno, vos le tirabas la pared, hacía un boquete en la pared, el celular quedaba intacto. 4 semanas y media duraba la batería. Hoy estamos ahí, no llego, hoy estamos enchufando en todo lado. Que sirva para llamar y mandar mensaje. Y se acabó la historia. Ay, ¿qué van a decir si no tengo celular? Yo prefiero entrar sin celular al cielo que con celular al infierno. Parafraseándote, dice que si tu mano es situación de caer, es preferible cortarla. Si hay cosas que hoy te están haciendo pecar, tenés que ser radical. Radical, y te marco la R. Porque si es algo que te supera, no podés tenerlo. Si estás chateando con personas del otro sexo y estás casado o en pareja o en novio, no podés hacerlo. Hay ciertos temas que no se pueden tratar. Podés tratar temas de trabajo, pero hay temas que no. No abras tu corazón con personas fuera de tu matrimonio o tu pareja. No. Porque estás abriendo puertas que después son difíciles de cerrar. Si estás leyendo cosas subidas de tono, por decirlo de una forma, no tenés que subirla, no tenés que leerla. Porque te sube otra cosa, iba a decir. Te suben pensamientos a tu mente que no tienen que subir. Deseos a tu mente que no tienen que subir. Te están haciendo imaginarte con otra persona que no es tu pareja o tu esposa. No tiene que ser así. Y si no estás casado, con más razón. O igual de razón. Porque te están haciendo desear algo que no es para el tiempo este. Ya están sonando las trompetas.
La única diferencia entre la tierra fértil y las otras es el tratamiento. Vuelvo a decirte la misma frase. Vos tenés el potencial, el ADN, la naturaleza de ser una tierra súper fértil. La única diferencia es que te tenés que dejar trabajar. Solo eso. Y todo eso. Porque es mucho. Ahora, ¿cuánto fruto estás dando? ¿Cuánto estás multiplicándote? ¿Cuánto estás dando? ¿Cuánto estás sirviendo? ¿Cuánto estás entregando? ¿Cuánto? Si es 0, estás en alguna de las otras tierras. Si es tierra fértil, por lo menos el 30% tenés que estar dando. Tiramos el desafío ya hace varios meses de un discípulo. ¿Le predicaste por lo menos a una persona? Estamos por comenzar la campaña de 40 días de una vida con propósito. Estamos por hacer el material. ¿Ya tenés pensado, estás orando, estás intercediendo, estás invirtiendo tiempo en esa persona? Porque después ni te acercaste y el día anterior a que comienza, mañana sabés que comenzamos la campaña, ¿querés venir? Pero si vos ya vas preparando la tierra, hablando de tierra, oraste por esa persona, te contactaste con esa persona, le invitaste a comer, le empezaste a hablar del Señor. ¿Sabés qué? Cuando llegue el momento, lo vas a invitar y ¿sabés qué va a hacer? Te va a decir que sí. Porque estuviste trabajando la tierra. Pero te aseguro que la primera tierra que tienen que trabajar es la que está en vos. Para que haya una buena y fértil tierra y que dé mucho fruto. Amén. Tanto, mucho silencio. Ponete de pie conmigo. Realmente quiero que te tomes un tiempo, mientras los chicos me acompañan, que te tomes un tiempo para dejar que el Espíritu Santo sea el que te ministre. Yo quiero orar por vos, pero yo no te voy a ministrar. El que te ministra es el Espíritu Santo, el que conoce la dureza, la cantidad de piedras o las espinas que hay en tu corazón, mejor que nadie, es el Espíritu Santo. Tal vez ni vos lo conoces. Por eso te pido que ahí donde estás cerrés tus ojos y que con humildad y sinceridad le digas al Señor, Señor, yo quiero ser buena tierra. Realmente quiero dar fruto, Señor. Me siento, perdón la expresión, pero inútil, no dando fruto. Y quiero dar buenos frutos. Pero para eso necesito ser buena tierra. Por eso, Señor, te pido ahora en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo vaya hasta lo más profundo y que revele la naturaleza de mi corazón. Si hay dureza, ¿qué es lo que me ha pisoteado para que ese corazón sea tan duro? ¿Qué es lo que me ha marcado? Si alguien ha abusado de vos, si alguien te ha tocado de forma indebida, si alguien ha dicho palabras duras en tu infancia que te marcaron, ahora en el nombre de Jesús desatá perdón. Esa persona vos decís no se lo merece y lo más probable es que tenés razón. No lo voy a negar, pero vos te mereces ser libre de eso. Por eso decirlo aún con nombre y apellido. Señor, yo perdono a esta persona que me hizo esto, que me dijo esto, que me marcó y que hasta hoy me impide relacionarme con Él, relacionarme con Dios. Espíritu Santo aún trae a recuerdo esas cosas que nuestra mente en forma defensiva anuló de nuestra infancia, para que podamos sanarlo
quitarlo y arrancarlo. Señor, rompe esa tierra dura, rompe esa dureza en nuestro corazón ahora en el nombre de Jesús. Señor, queremos ser tierra fértil, tierra blanda para que la semilla pueda penetrar y pueda hacer buena raíz. Para que el diablo no se robe ninguna palabra que venga dedicada a nosotros, ninguna profecía, para que nuestro propósito pueda cumplirse en nuestras vidas. Señor, ahora desatamos perdón. Señor, y ahora te pedimos perdón por esos pecados que hemos ocultado durante tanto tiempo. Ponle nombre y apellido también a ese pecado ahí. Que lo más probable es que vos lo sepas. Y que te avergüenza y te torturan todos los días. Señor, yo renuncio a esto ahora en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Señor, renuncio a la mentira. Renuncio al chisme, Señor. Renuncio a la pornografía, renuncio al adulterio. Renuncio a algún vicio, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Ve hasta lo profundo y arranca esas piedras que no tienen que estar en nuestra vida. Quita de nosotros esa mochila que por tanto tiempo nos ha impedido avanzar en el conocimiento de tu persona. Que ha hecho que toda nuestra relación sea playa, que nuestras raíces, que las raíces de tu palabra lleguen a los apenas centímetros. Señor, para que tu palabra pueda penetrar hasta lo profundo de nuestro ser. Señor, ahora en el nombre de Jesús, quita y arranca de raíz, Espíritu Santo, todo ídolo que consciente o inconscientemente hayamos creado en nuestras vidas. Todo lo que hoy está ocupando tu lugar, Señor, lo arrancamos de nuestra vida, lo echamos fuera, Señor. Señor, que lo que hoy era nuestro motor, Señor, pases solamente vos a ser nuestro motor, nuestra motivación. Que nos levantemos cada mañana con la motivación de agradarte a vos. Que nos ocupemos de tu reino y tu justicia y todo lo demás será añadido, como dice tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, aún revelanos, trae a memoria, trae a nuestra mente todo esos ídolos que tal vez hemos levantado en nuestra vida, aún en forma inconsciente. Señor, aún no volvemos contra el espíritu de Mamón, Señor. Si hoy está robando nuestra paz. Si lo que nos levanta cada mañana es tratar de conseguir ese dinero que nos falta o sostener lo que hemos logrado, cuando todo te pertenece a vos, Señor. Señor, no queremos tener más miedo a la falta de dinero. De última, que tengamos temor a olvidarnos que tú eres el proveedor. Pero queremos estar en la seguridad de tu palabra y en el conocimiento de tu persona, que tú no desamparas a ninguno de tus hijos. Por eso ahora te vuelvo a invitar a que en el lugar donde estás digas: Espíritu Santo, trabaja con mi corazón. Rompe si hay que romper, quita piedras si hay que quitar, arranca si hay que arrancar. Quiero ser buena tierra en el nombre de Jesús. Quiero dar mucho fruto en el nombre de Jesús, para poder cumplir lo que Jesús me ordenó hacer. Quiero hacer discípulos. Quiero ser un hijo tuyo, digno del Padre que tenemos. Señor, quiero agradarte. Quiero que cuando me mires, tú sonrías.
Decíselo con tus palabras ahí: Señor, yo necesito que tú trabajes conmigo. Señor, yo necesito, así como yo lo hice una vez hace muchos años atrás. Señor, yo no puedo seguir de esta forma. Yo me entrego a lo que vos quieras hacer. Dolió y costó, pero hoy no podría estar en este lugar si no hubiera hecho esa oración en ese momento. Hoy sería un infeliz y no sé dónde estaría hoy si no me hubiera entregado por completo a que Él haga su obra en mi vida. Señor, yo oro por mis hermanos, oro por mis hermanas. Señor, por aquellos que hoy vos estás ministrando y estás transformando tierra dura y seca en tierra fértil. Que estás quitando piedras, pecados ocultos, mochilas que llevan hace años ahora, en el nombre de Jesús, permitiendo que tu palabra vaya profundo y también sea en tierra fértil. Quitando y arrancando, Señor, ídolos o prioridades equivocadas, para que tu espíritu no se apague, sino que se encienda en ellos cada día más. Señor, declaro que en ellos hay potencial de buena tierra. La única diferencia es que hay que trabajar esa tierra. Señor, haz tu obra ahora, haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra en ellos. Señor, yo oro, intercedo por cada uno de ellos ahora, para que tu Espíritu Santo vayas desde la cabeza hasta lo más profundo, cambiando pensamientos, cambiando creencias, cambiando aún fundamentos cerrados de quiénes somos. Para que ya no tengamos una estima equivocada de nuestras vidas, sino, como aprendíamos una vez del apóstol Néstor, que podamos tener esa Cristo estima. ¿Quiénes somos en la persona de Jesús? Cancelamos toda palabra de maldición sobre nuestras vidas y declaro palabra de bendición, de que sos hijo amado, de que sos deseada por Dios, de que has nacido por un propósito y no por un error, de que Dios te soñó tal cual sos de aún antes de la fundación del mundo, de que sos santa, de que sos elegido, que sos predestinado por Dios. Dios te ama tanto que mandó a su Hijo a morir por vos. Que nadie tenga en poco tu persona. Te bendigo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor.
reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor que Dios. No hay nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor que tu Dios. Cuesta, duele que el alfarero tenga que romper la vasija para volverla a armar. Pero dejate en las manos de Él. Aunque duela, vale la pena. Quiero que te vayas hoy con esta declaración. No hay nada mejor que mi Dios. Nada, nada, nada. Y no hay nada que el Espíritu Santo no pueda romper, sacar ni arrancar. Amén. Sos buena tierra. Sos buena tierra.
estoy seguro que Dios no te eligió por error, porque Él ve la obra terminada. Él ya te ve como ese hombre, esa mujer perfecta. Nos falta un montón, pero sos buena tierra. Deja que ese alfarero, que aquel que siembra, prepare la buena tierra para que dé buen fruto. Ponete en sus manos, es el mejor lugar donde podés estar. Que Dios te bendiga, tengas una semana extraordinaria, llena de desafíos, y que puedas ver su mano actuando en vos. Te bendigo, nos vemos.